Hola, yo soy el doctor Galeno Rojas, eh, soy médico de Fundación Favalor y Sanatorio de Trinidad Mitre. Eh, Les voy a hablar de un tema que no es habitual, pero creo que es de cada vez mayor relevancia, que es la seguridad de los medicamentos, la farmacovigilancia. Y yo trabajo en la Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT. Mi función es registrar, aprobar medicamentos. Por lo tanto, les voy a manifestar, contar un poco cómo es el panorama de la seguridad de los medicamentos en nuestro país. La farmacovigilancia tiene una gran relevancia en el sentido de que es todo el seguimiento post-marketing una vez iniciada la comercialización del medicamento. Y un poco de eso vamos a hablar. Bueno, como les conté, yo trabajo en la Administración Nacional de Medicamentos y lo que vamos a charlar es entonces seguridad de medicamentos, las definiciones de farmacovigilancia y cuáles son las estrategias de mitigación de riesgo. Esto se llama planes de gestión de riesgo, que son las acciones que se pueden realizar para que el medicamento sea más seguro o por lo menos que dispongamos herramientas para poder controlar mejor ese medicamento una vez que ha salido al mercado. Voy a tratar de responder alguna de estas preguntas. En principio, ¿qué antecedentes de falta de seguridad graves tenemos en nuestra historia, tanto a nivel nacional como internacional? A veces, lamentablemente, aprendemos de los errores y, bueno, la farmacovigilancia ha nacido de esa manera, luego de haber cometido errores con el uso de medicamentos. ¿Cuáles son las herramientas para disminuir los riesgos de la comercialización de un medicamento? Se los adelanto, la principal herramienta es la farmacovigilancia. ¿Y cuál es la situación actual de Argentina en términos de seguridad de medicamentos? En principio hay bastante cantidad de notificaciones y eso es un poco lo que les voy a contar. Sin embargo, hay algunas aristas, hay algunos aspectos de la seguridad que plantean ciertas controversias. ¿Qué antecedentes tenemos? En principio, hace algunas décadas inició la comercialización de un medicamento actualmente en el mercado que se llama talidomida. Hoy en día la talidomida es utilizada, por ejemplo, para el tratamiento del mieloma múltiple, pero por aquel entonces, por los años 1957 y 1963, fue lanzado al mercado como un medicamento exitoso para la sedación de los primeros meses del embarazo, para el tratamiento, por ejemplo, de la hiperemesis gravídica, pero posterior a su uso se fue detectando una importante, miles de casos de malformaciones congénitas de teratogenia provocada por este medicamento. Este medicamento fue elaborado en su momento por una compañía farmacéutica alemana llamada Grünenthal, con el nombre comercial Contergan. Eh, Al día de hoy, el litigio de esta consecuencia, que es un efecto adverso que no fue informado en su momento, no fue notificado por el laboratorio, todavía sigue con todos estos problemas que acá pueden ver en la imagen. La principal teratogenia que producía es la focomielia, que es este tipo de malformación que presenta un desarrollo anómalo, por ejemplo, en los brazos y en los diferentes huesos. Hoy en día ya se sabe bastante por qué se desarrolla este tipo de efecto adverso y en principio es un medicamento que hoy
volvió al mercado, pero como fármaco para el mieloma múltiple, para el eritema nodoso, pero con una farmacovigilancia, con un control de comercialización muy estricto que les voy a contar más adelante. Pero fue así, con esta situación, con este caso, que surgieron las agencias regulatorias, que surgieron los aspectos que deben tener en cuenta previo a registrar un medicamento para su uso masivo. Así surge, por ejemplo, la FDA, la Food and Drug Administration, y bueno, posterior a ello diferentes agencias regulatorias, la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia de Reino Unido, la Agencia de Medicamentos de Canadá, etcétera, etcétera. Y en la Argentina, bueno, pasó una situación análoga en el sentido de haber sufrido una importante cantidad de muertos por un medicamento. Esto fue por el año 1992 que varias personas consumieron jarabe de propóleo y murieron por nefropatías y otros fallos sistémicos. Se supo en aquel momento que fue porque los preparados estaban contaminados por dietilenglicol, y es así que esto adquirió tanta relevancia que a través de un decreto presidencial 1490 del año 92 nace la Administración Nacional de Medicamentos. Antes que existiera la ANMAT, muchos medicamentos no tenían un control, no tenían una fiscalización de su calidad, y bueno, así surgió esta situación. Otro ejemplo relevante fue también en 1986, donde habían también mucha propaganda con algo que se llamaba crotoxina, que se proponía que la crotoxina curaba el cáncer. Y así hubo mucha propaganda de investigaciones falaces sin ningún tipo de eficacia. Y fue en el año 1997 que en Argentina, a través de una disposición que se llama 5330, se establecieron las pautas de que debe cumplir la investigación de un medicamento y su posterior comercialización. Bueno, esta es la Administración Nacional de Medicamentos, citada en Avenida de Mayo 869. Tiene esta particularidad de una página web donde yo lo que destaco en este slide acá arriba es más que nada para que vean la dirección donde pueden saber más sobre farmacovigilancia, y por supuesto aquí es donde ustedes pueden notificar efectos adversos. Aquí se hace la notificación que la puede hacer cualquiera, ustedes también, porque tanto pacientes como médicos, como consumidores y los laboratorios también pueden notificar efectos adversos, sus consecuencias, etcétera, etcétera. Pero el objetivo de este slide es que vean la página web y el link correspondiente. Por supuesto, lo pueden hacer personalmente, por teléfono, etcétera, etcétera, pero hay una base de datos donde es mejor registrarlo ahí directamente. Bueno, existen casos relevantes de la farmacovigilancia, que es lo que voy a un poco enumerar ahora, como para poner en contexto que vean la importancia que tiene tener en cuenta esta subespecialidad médica que es la farmacovigilancia, la seguridad de los medicamentos. Se sabe que un gran porcentaje de los pacientes que consultan a guardia pueden tener una enfermedad o un problema de salud vinculado a un efecto adverso o a un mal uso de un medicamento.
Les doy un consejo: siempre antes de encarar un paciente, tengan en cuenta que dentro de su algoritmo diagnóstico también tiene que estar la posibilidad que lo que el paciente tenga es un efecto adverso por un medicamento. Es algo que los médicos hoy en día no suelen tener en cuenta. Se olvidan, luego de varios años cursada farmacología, los efectos adversos y no lo tienen en cuenta. El paciente es sometido a una gran cantidad de estudios, procedimientos, búsquedas de información y lo único que había que hacer es recordar el vademecum de los efectos adversos de un medicamento. Es así que en el año 2002 también hubieron muchos casos de aplasias medulares provocadas por las eritropoyetinas, y este fue un efecto adverso de las eritropoyetinas muy conocido y que hoy en día se sabe y tiene que ver con la calidad biológica del producto. La leucoencefalopatía, así fue el caso del efalizumab, un medicamento que ya no se comercializa más, ya no se vende más, dado que tenía riesgo de producir leucoencefalopatía. Siempre se pone en la balanza para qué se está usando el medicamento y cuál es el efecto adverso que produce. Tratar una psoriasis no implicaba correr el riesgo posible de una leucoencefalopatía. Por eso se decidió la suspensión. Y esta es otra premisa: las leucoencefalopatías muchas veces están relacionadas a quimioterapia e inmunosupresores. Esto es una regla general: mientras más complejo sea el medicamento, también más complejo es el efecto adverso. Así, muchos de los nuevos medicamentos biológicos oncológicos producen efectos adversos más complicados. Esta es una leucoencefalopatía posterior reversible, se la conoce como PRES. Fíjense en esta secuencia cerebral cómo se observa edema vasogénico posterior, en general sobre los lóbulos occipito-parietales. Y esto es importante reconocer porque produce mucha sintomatología neurológica y el efecto adverso es reversible con la suspensión del tratamiento. También los medicamentos pueden producir accidentes cerebrovascular. Este es el ejemplo del venetoclax por leucemia, para el tratamiento de la leucemia. Produce en este caso un accidente cerebrovascular a nivel occipito-parietal. Muy importante tener en cuenta dada la seriedad del efecto adverso. Es así que por el año 1897 el doctor Martin Fisher dijo: la mitad de los medicamentos actuales podrían tirarse por la ventana, si no fuese porque podrían ser comidos por los pájaros. Pobres pájaros, pobres pájaros. Así surge entonces la farmacovigilancia y todos los programas de seguridad. ¿Qué es la farmacovigilancia? Según la Organización Mundial de la Salud, la farmacovigilancia es la actividad de salud pública destinada a la identificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. Todos podemos hacer farmacovigilancia: los consumidores, los médicos de los sanatorios, hospitales y por supuesto los laboratorios y las agencias regulatorias de medicamentos. Pero todos podemos hacer esto, que es notificar un efecto adverso a la autoridad regulatoria con el fin de intentar prevenir un riesgo mayor. ¿Por qué la necesidad de la farmacovigilancia? En los ensayos clínicos no se refleja el uso real de los medicamentos.
Y esto es una premisa, esto es la validez externa del ensayo clínico. Los ensayos clínicos no necesariamente son extrapolables a la población real, porque el ensayo clínico puede tener un pequeño número de pacientes, puede tener una selección muy particular de los pacientes, no haber niños, no haber ancianos, no haber mujeres embarazadas. Por eso, un ensayo clínico puede no detectar algunos efectos adversos que podrían ocurrir en niños, que podrían ocurrir si el efecto adverso es muy raro, muy poco frecuente. Si el estudio clínico no tiene el poder de la muestra tal que permita detectar un efecto adverso de baja frecuencia, no lo va a informar. Entonces ese ensayo clínico no va a disponer de la información de un efecto adverso posible. Así fue el caso de las leucoencefalopatías por efalizumab, del medicamento para psoriasis que les conté. Fue un efecto adverso detectado con la farmacovigilancia, con el reporte posterior de los casos. Los ensayos clínicos también tienen una duración limitada, meses, y a veces hay efectos adversos que se desarrollan con el uso prolongado y por tal motivo puede no detectarse en un ensayo clínico. Por eso la importancia de la farmacovigilancia, de hacer un seguimiento del medicamento. También puede no detectarse interacciones. Hay medicamentos que no se permiten en los ensayos clínicos y entonces si tal medicamento es contraindicado con otro fármaco, eso puede no detectarse salvo que se haga una buena farmacovigilancia. También existe el mal uso, el abuso. Si el medicamento, por ejemplo, como pasó con los opioides en Europa, donde había un alto riesgo de suicidio por el consumo de opioides, con el dextropropoxifeno, si se está usando mal el opioide, es recién con la farmacovigilancia que se pueden detectar estos casos y eventualmente suspender la comercialización por el mal uso, que así fue el caso del dextropropoxifeno, que producía abuso con riesgo posterior de suicidio. En nuestro país no tenemos casuística de suicidios por opioides. Preferimos eliminarnos con otros medicamentos como benzodiazepinas, alcohol, pero no con opioides, ¿sí? Es cierto que en nuestro país los opioides tienen una condición de venta muy restringida, muchos con recetario oficial, quizás sea por eso. Pero bueno, con todo esto les cuento por qué es importante la farmacovigilancia, por la limitación de los ensayos clínicos, por la idiosincrasia propia del país, del lugar, y por la selección particular que hace la industria farmacéutica a la hora de estudiar los medicamentos. Bueno, lo que es importante tener en cuenta a la hora de hacer farmacovigilancia es definir lo que son efectos adversos serios. Se deben reportar o se debe tener en cuenta todos los efectos adversos, desde una pérdida de pelo por ácido valproico, que es un efecto adverso leve, pero principalmente los efectos adversos serios son los que van a preocupar al Estado, al ANMAT, porque son los peligrosos. En general, son estos efectos adversos los que siempre hay que reportar obligadamente. Por ejemplo, cualquier efecto adverso que haya ocasionado la muerte, cualquier efecto adverso que ponga en peligro la vida, cualquier efecto adverso que genere la hospitalización del paciente, por ejemplo, un rash
un exantema por un medicamento, la motrigina, por ejemplo. Cualquier medicamento que ocasione una discapacidad, por ejemplo, un medicamento que provoque accidente cerebrovascular, cualquier medicamento que constituya una anomalía congénita o un defecto del nacimiento, por ejemplo, el caso de la talidomida y la teratogenia, pero hay un montón de medicamentos que pueden producir teratogenia. Aquí es donde se instauran los programas de embarazo, los programas de seguimiento de embarazo, que algunos medicamentos obligadamente lo tienen que hacer. Por ejemplo, el ácido valproico para el tratamiento de la epilepsia tiene un programa del embarazo donde el laboratorio está obligado a tener un seguimiento de esos casos. Pero también es importante considerar como un efecto adverso serio cualquier efecto adverso que sea muy importante desde un punto de vista sanitario. ¿Sí? Bueno, este es el ejemplo de la talidomida. La talidomida tiene una disposición de ANMAT que es la 772006 y como ustedes van a ver, comercializar este medicamento es muy difícil, adquirirlo es muy difícil, pero bueno, son todas trabas, digamos, por así decirlas, que se le imparte al medicamento para que tenga una comercialización más restringida. En principio, para dar talidomida, hay que firmar un consentimiento informado. En ningún medicamento habitualmente a la hora de recetarlo hay que hacer un consentimiento informado, pero en este caso sí. Hay que hacer un consentimiento informado donde el médico declara que le está informando al paciente todos los riesgos vinculados a la teratogenia de la talidomida. Y el paciente se tiene que comprometer a que va a utilizar un método anticonceptivo eficaz. También tiene una condición de venta que es bajo receta archivada. Cuando al medicamento se le imparte la doble receta, es decir, que tenga receta original y duplicado, es por alguna razón. Eso no solamente genera una traba burocrática porque implica mayor tiempo, mayor preocupación, sino porque va a hacer que el seguimiento del medicamento sea más estricto. Al generarle un duplicado, ese duplicado va a quedar en la farmacia y puede, ante una determinada inspección del ANMAT, controlarse de qué manera se está comercializando. Otra burocracia, por así decirlo, que impone este tipo de comercialización es que este medicamento no se vende en las farmacias. Nosotros podemos controlar la comercialización de un medicamento dándole una condición de venta exclusivamente en hospitales, exclusivamente en sanatorios, y de esa manera nos aseguramos de que no se pueda estar comercializando de una manera espuria. Este medicamento tiene una notificación obligatoria de sus efectos adversos, por supuesto, y además implica que el laboratorio que lo comercialice todos los años haga un informe de cuántas recetas se están haciendo, si hubieron efectos adversos, si hubieron casos de embarazos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pongo este ejemplo de la talidomida como el mayor ejemplo de farmacovigilancia intensiva, pero a partir de ahora les voy a ir contando otros ejemplos. Bueno, lo que pasamos a continuación son los diferentes programas de farmacovigilancia en Argentina. En principio, listar este tipo de situaciones es novedosa, pero también entiendo que es un poco aburrido, es muy llano esto, pero es importante entenderlo porque nosotros convivimos con el hecho de tener que hacer recetas por duplicado, tener que a veces hacer diferentes acciones médicas que no sabemos los motivos. Yo lo que estoy tratando de contarles brevemente es
de donde surgen muchas de las cosas que nosotros hacemos habitualmente como médicos. El ejemplo, bueno, de farmacovigilancia intensiva es el que les acabo de contar, es el de talidomida. Otro ejemplo es el de la clozapina, que es un antipsicótico que tiene riesgo de un 1% para producir neutropenia. Por supuesto, darle la condición de farmacovigilancia intensiva a un medicamento va a implicar que su prescripción sea prácticamente nula o muy baja, dado todos los requisitos que implica. En el caso de la clozapina, por ejemplo, requiere un resultado de hemograma semanal y mensual posterior a que el paciente ya esté habituado al medicamento. Un hemograma mensual es algo bastante engorroso. Otro ejemplo son los planes de gestión de riesgo. En líneas generales, imponerle que un medicamento va a tener un plan de gestión de riesgo implica un mayor control del fármaco. En líneas generales, los planes de gestión de riesgos se solicitan a todos los medicamentos nuevos. Si el medicamento es, por ejemplo, un isómero, un derivado, un cambio de concentración, quizás no, pero los medicamentos nuevos en sí, todos requieren un plan de gestión de riesgo, un seguimiento, para poder saber cuánto se está recetando, qué acciones de información por parte de los laboratorios se están distribuyendo, qué tipos de eventos se realizan para informar sobre los efectos adversos y las diferentes medidas que deben tomarse para evitar los efectos adversos. Farmacovigilancia activa es un poco parecido a lo anterior, pero donde se involucran algunas trabas más. Por ejemplo, el natalizumab, un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de la esclerosis múltiple, tiene un plan de gestión de riesgo con información para los médicos, pero también implica firmar un consentimiento informado y eso le da un mayor seguimiento al medicamento. Esta es la hoja de notificación del ANMAT. La pueden también mandar por mail, donde está aquí. Como pueden ver, se completa la descripción del evento adverso, los medicamentos. Es importante siempre saber del medicamento el número de lote, la marca, y hay preguntas para tener en cuenta que son muy importantes, por ejemplo, a la hora de la imputabilidad del efecto adverso. Y la pregunta más importante es si el efecto adverso mejoró luego de la suspensión. De mejorar, esto es una característica que hace suponer que probablemente haya sido un efecto adverso por el medicamento. Eso torna al efecto adverso en probable. Y consideramos definido el efecto adverso si luego de haberlo suspendido y haberlo reexpuesto al paciente con el mismo medicamento, volvió a tener un efecto adverso. Esto en general no se hace. Imagínense, el paciente tiene un exantema por penicilina, el efecto adverso es probable, pero sería definido si le volvemos a dar penicilina para que vuelva a tener otro exantema. Y de esa manera tornarlo en un efecto adverso definido. En general, esta reexposición no se hace nunca. Por eso la mayoría de los efectos adversos son probables y con ciertas dudas, ¿no? Bueno, les sigo contando un poco. Todos los tratamientos farmacológicos para la esclerosis múltiple, por ejemplo, poseen un plan de gestión de riesgo, dado que como grupo en sí, como grupo farmacológico,
pueden producir efectos adversos serios. Los laboratorios también están obligados en tener un departamento de farmacovigilancia y de seguridad de medicamentos. Hay especialistas de farmacovigilancia, o por lo menos deberían tener cada uno de los laboratorios. La farmacovigilancia en sí a nivel mundial tiene sus problemas. En principio, como es algo desconocido, no mucha gente está interesada. O sea, los médicos en sí no terminan capacitándose en esto, muchas veces por desconocimiento o poco interés. Pero es algo que yo creo que en el futuro va a crecer mucho porque hace falta un mayor seguimiento de medicamentos y a veces los medicamentos se están aprobando un poco rápidos. Es el ejemplo, por ejemplo, ahora de los medicamentos para COVID, que tienen una aprobación rápida, fast track, y entonces justamente es ahí donde tiene un rol muy importante la farmacovigilancia para tener un seguimiento estricto de este medicamento. Pero bueno, la verdad es que en el mundo hay una falta de inversión en estudios de farmacovigilancia, no hay inspectores, es cierto, no, en Argentina la ANMAT, yo me animo a decir que no tiene inspectores de farmacovigilancia. Es muy difícil esto, imagínense que haya un inspector en cada consultorio viendo lo que receta el médico, viendo cómo detecta efectos adversos. Sería imposible fiscalizar esto. Pero bueno, esto es algo que hay que tratar de mejorar, la fiscalización de los efectos adversos. También faltan programas de formación de farmacovigilancia, no hay muchos cursos, no hay muchas capacitaciones y como yo les conté, es una entera subespecialidad médica. Ustedes podrían recibirse y especializarse en farmacovigilancia. La dificultad es que no tienen dónde. La ANMAT tiene su residencia, pero no hay muchos lugares donde uno pueda especializarse en esto. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Como les conté, esta es la planilla de reporte, también les mostré la página web, les mostré el mail, así que hay diferentes formas de poder notificar un efecto adverso. Esto sucede en Argentina. En el último informe publicado por la ANMAT, que fue en el año 2017, fíjense que en un año hubieron 12.000 notificaciones de efectos adversos. Esto, como pueden ver, es un montón. Es un montón. Así que en sí reportes existen de efectos adversos. El problema que puedo transmitirles es que 5% de los solamente un 5% de los reportes son independientes, es decir, son realizados por los médicos que estamos en los sanatorios, en los consultorios, y todo el otro 95% es realizado por la industria farmacéutica o por redes especializadas en farmacovigilancia. Pero la información en sí cruda de lo que pasa en los hospitales y sanatorios es muy poca. Esto es importante, lo que pasa que podría estar sesgado, podría haber una tendencia en querer reportar solamente lo que yo estoy interesado en reportar y no reportar cosas más importantes. Pero bueno, es una controversia. En sí existen muchos reportes de efectos adversos en Argentina ante la ANMAT, pero muy pocos son independientes. Después quizás lo que estaría faltando información es sobre cuál es la acción que se lleva a cabo luego de tener toda esta cantidad de reportes de efectos adversos. ¿Qué medicamentos se suspendieron, por ejemplo? Como pueden ver, el mayor reporte de efectos adversos es de medicamentos biológicos y antineoplásicos, inmunomoduladores.
El adalimumab, por ejemplo, para esclerosis múltiple, para artritis reumatoidea, que es un anticuerpo monoclonal. ¿Sí? Pero esto están, digamos, en el top 10 de los medicamentos con mayor cantidad de reportes. Medicamentos, por ejemplo, neurológicos, tenemos el dimetilfumarato y el acetato de glatiramer para esclerosis múltiple, el interferón beta 1A, que también es para esclerosis múltiple, porque en sí es una enfermedad que su conjunto de medicamentos contienen planes de gestión de riesgo, como yo les conté. Y estos son los medicamentos para artritis reumatoidea. Pero nosotros vivimos en este país, nosotros vivimos en un país donde se utilizan preparados farmacéuticos, medicamentos que no son de buena calidad estos preparados. Y bueno, en un contexto así yo me pregunto si es posible convivir con una buena farmacovigilancia cuando todavía se comercializan estos medicamentos que no tienen un buen valor terapéutico. Por suerte existen pioneros de la farmacovigilancia que publican. Esta es una serie de casos de farmacovigilancia del Hospital Argerich. Este es otro del Hospital Ramos Mejía con la doctora Patricia Saidón. Y este es uno que hemos realizado en el último año nosotros en el Sanatorio Mitre sobre el uso de antineoplásicos e inmunomoduladores usándose en la neurología. Y sí, encontramos efectos adversos diversos, leucoencefalopatías, leucopenias, el caso de accidente cerebrovascular que le conté. Y es importante publicar porque de esta manera uno está compartiendo información médica y haciéndole saber al resto de estos posibles efectos adversos, para que tengamos todo más cuidado. Pero yo pienso que debemos cambiar. Debemos cambiar porque se vienen medicamentos más complejos, medicamentos más difíciles para enfermedades más difíciles. Por ejemplo, son las newsletters que nos están informando que quizás en el próximo año, 1 o 2 años como mucho, dispongamos anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, la cual es una enfermedad altamente prevalente, con una potencial muy alta tasa de prescripción y receta. Y la verdad que traer al mundo un medicamento monoclonal va a implicar tener mayor conciencia del riesgo potencial con estos medicamentos. Este es el caso del aducanumab, que va a implicar que seamos muy conscientes que estos medicamentos pueden tener riesgos potenciales. Y su uso masivo va a ser un desafío para la farmacovigilancia. Entonces, finalizando, yo creo que todo efecto adverso debe reportarse y la respuesta ante esta pregunta es sí, siempre hay que reportar efectos adversos ante el ANMAT, ante las agencias regulatorias. Si tuviéramos un centro especializado en nuestro hospital, sanatorio, también hacerlo, en las facultades si lo tuvieran también, y en particular los efectos adversos serios. Eso siempre porque ayudan a poder cambiar alguna situación, por ejemplo, prohibir un medicamento. Sin embargo, la farmacovigilancia está limitada porque hay mucho desconocimiento. Muchos médicos no se enteran que esto existe siquiera. Bueno, ustedes lo están sabiendo y ya lo saben que ante un problema de salud con un medicamento pueden reportarlo, pueden intentar cambiar las cosas. Los médicos también tenemos falta de tiempo. Esto va a ser un problema cotidiano que ustedes van a tener que convivir en su futuro, pero quizá nuestra responsabilidad social sea mucho mayor que nuestros propios conflictos de intereses. Así que estamos invitados a intentar
hacer algo más por la seguridad de los medicamentos. No seamos cuadrados, aprendamos, tratemos de cambiar aquello que es impuesto. Muchas gracias. Acá está mi mail por cualquier cosa, grojas@armat.gov.ar.